dar inicio a esta conferencia magistral a cargo del profesor Gianfranco Pasquino. Y para dar inicio, yo voy a hacer una breve presentación del profesor Pasquino, que bueno, todos ustedes han leído, pero me parece que muy pocos van a saber algunos datos del impresionante currículum del profesor Pasquino. El profesor Gianfranco Pasquino hizo sus estudios en universidades italianas, en donde fue discípulo de Roberto Bobbio en la Universidad de Turín y de Giovanni Sartori en la Universidad de Florencia. Ellos se encargaron de ser directores de tesis, como decimos aquí, profesores responsables. Bueno, en Italia, él es profesor de la Universidad de Bolonia y desde hace más de 30 años profesor del Centro Bolonia de la Universidad de Oxford. Ha sido profesor e investigador invitado en universidades e instituciones de enorme prestigio, podríamos decir tal vez de las de más de gran prestigio en el mundo. Empecemos en Estados Unidos. Él ha sido profesor invitado en Harvard, en la Universidad de Colombia, en la Universidad de California en Los Ángeles. Ha sido investigador visitante del Woodrow Wilson de Washington DC. En Europa ha estado en el Instituto Juan March de Madrid, ha sido profesor en la Universidad de Oxford y es miembro vitalicio del Clare Hall en Cambridge. El doctor Pasquino ha recibido 3 doctorados honoris causa por las universidades de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad Católica de Córdoba. En todas ellas nos damos cuenta universidades argentinas. Pero además, el profesor Pasquino fue senador de la República Italiana en 2 periodos, 1983-1992 y 1994-96. Ha fundado y ya colaborado en muchísimas revistas. Fue fundador y director de la Revista Italiana de Ciencia Política y es miembro de comités editoriales de revistas académicas de primer nivel que se publican en Italia, en Estados Unidos. Actualmente es editor de 451 revistas de libros y cultura y miembro del comité científico de la Enciclopedia Italiana, así como asociado de la Academia Nacional del Liceo. Entre sus libros más recientes se encuentran 2 sobre política italiana, La Revolución en Provenza y Finale di Partita. En México se le conoce principalmente por los libros que se han traducido a nuestra lengua. La oposición en las democracias contemporáneas, un libro fundamental cuando llegó a México para todas las preocupaciones que teníamos en este momento de cómo debía verse la oposición. Un libro que seguramente muchos de ustedes conocen, es un libro breve, pequeño, pero muy rico, como es La democracia exigente. Además de que, sobre todo los estudiantes de licenciatura conocen muy bien el Manual de Ciencia Política, o editado con autores también muy conocidos de México, que tenemos, por ejemplo, en el caso del profesor Leonardo Molino, el honor de contar su presencia. También ha sido traducido a nuestra lengua sistemas políticos comparados. Además, por supuesto, de esa obra de referencia invaluable que es el Diccionario de Política, que fue coeditado por Norberto Bobbio, Nicola Martucci y Gianfranco Pasquino. Una obra que lo enorgullece a él
en particular, según nos dijo en su ficha que nos envió, pero que nosotros todos sabemos por qué lo publica. Es una obra fundamental y que seguramente todos los que estamos en el curso. Vamos a escuchar entonces la conferencia del profesor Masturino, La personalización de la política, poder y responsabilidad. Resolver hablando con ustedes. Primero, tengo muchas palabras, espero inteligentes, pero no PowerPoint. Puedo decir power del cerebro, de un papel. Segundo, mi tema usa otros temas, como el tema de la democracia, el tema de la accountability, el tema de lo que hacen los políticos, profesionales o no. Entonces, muchos temas. Voy a hacer algunas digresiones, es decir, voy a conversar con lo que ha dicho Leonardo Motino, lo que ha dicho Víctor Genoveo. Es mejor porque no tengo las mismas ideas que voy a conversar con vosotros también. El 10 de diciembre del año 1513, un ex embajador de la República de Florencia anunciaba a un amigo bastante poderoso que había escrito un pequeño libro que llamaba un ghiribizzo, una palabra italiana que no se usa más, que no se utiliza más, unos sketch, podemos decir, que fue intitulado Il Principe. Cómo conquistar y cómo mantener el poder. Creo que eso es el primero ejemplo de la personalización de la política. Es decir, un hombre, el poder, cómo se conquista, cómo se mantiene. El Príncipe continúa siendo el libro de política más leído en el mundo, más que Don Quijote y más que Shakespeare también, lo que se puede decir. Pero mucha personalización había existido antes el Príncipe, es decir, en Grecia, el rey Alejandro. Pericles es un caso de personalización de la política. Y después hay un largo grupo de personas que han personalizado su política, es decir, Julio César, por ejemplo, Napoleón. Y creo que sería un error decir que la personalización de la política tiene lugar solamente dentro de las democracias, porque en verdad la personalización de la política ha sido un elemento que ha caracterizado todos los regímenes políticos, los regímenes autoritarios y los regímenes totalitarios personalizan la política. Podemos decir, los líderes de los regímenes autoritarios y de los regímenes totalitarios personalizan su política. No es necesario mencionar Hitler, Stalin, pero es necesario mencionar, por ejemplo, que uno de los vicios del comunismo realizado fue exactamente una excesiva, demasiada personalización de la política, el culto de la personalidad. No debemos olvidar todo eso. Hay algunos científicos políticos que no recuerdan lo que la historia política puede enseñar a nosotros. La personalización de la política es en general definida como la concentración de poderes, una exagerada concentración de poderes en las manos de un líder. Podemos decir de un hombre en general, pero afortunadamente hay una mujer también que personalizó su política, es decir, Margaret Thatcher. Creo que debemos enfrentar, en el caso de los primeros
primeros ministros de Inglaterra, porque es un caso muy interesante. Extraordinaria concentración de poder en las manos de Margaret Thatcher y después de Tony Blair, pero reacción de sus propios partidos contra la personalización del poder, ambos, Thatcher, Tony Blair, fueron sustituidos, destituidos y sustituidos. Entonces, la personalización del poder no significa que los líderes no pueden perder el poder. Eso depende de los mecanismos, de las estructuras y de algo que ¿cómo puedo decir? No ha sido discutido bastante aquí, es decir, los partidos políticos. Porque los partidos políticos existen. Yo escucho los que hablan, que dicen que hay crisis de los partidos, crisis de la democracia, crisis de la ciencia política, por favor. Existen partidos en todos los sistemas políticos. Existe la democracia puede ser 90 sistemas políticos, más o menos. Existe la ciencia política, todos lo sabemos. En todas las democracias, en México ofrece un caso extraordinario de 2 asociaciones de ciencia política. Entonces, no hay crisis, hay promoción, si puedo decir así, de la ciencia política. El segundo elemento que me parece, mi primera tesis entonces es que la personalización de la política ha siempre existido y que debemos entonces analizar cómo los hombres han personalizado sus políticas. Creo que eso es importante porque todos deberíamos saber que política significa algo, es una palabra plural en griego, es decir, todas las cosas que ocurren dentro de la política. El título del famoso libro de Aristóteles es Ta Politica, las cosas que acontecen dentro de un sistema político. Y ustedes saben que hay otra famosa frase de Aristóteles, que el hombre es un animal político, que significa que el hombre vive dentro de la polis, actúa dentro de la polis, establece relaciones con otros hombres. Los ciudadanos, contra Schmitter, existen. Los ciudadanos, no existen grupos, existen ciudadanos que crean grupos, que crean asociaciones. Entonces, si no conocemos lo que son los ciudadanos, los hombres y las mujeres, animales políticos y políticas, no conocemos lo que ocurre. Entonces, eso es un problema que debe ser enfrentado. Entonces, la política es una relación entre hombres y mujeres, una relación que cambia a través del tiempo. Sí, yo sé que en Atenas tenía una especie de democracia directa. Sé también que Pericles gustaba de los ciudadanos que participaban a las actividades de la ciudad, ciudadanos de primera clase, se puede decir así, y no gustaba de los ciudadanos que fueran interesados solamente a sus negocios, ciudadanos de segunda clase. Creo que este punto debe ser subrayado, porque si hay ciudadanos que no participan, la calidad de la democracia baja.